de extorsiones, de amenazas, no pueden trabajar tranquilos, incluso algunos de ellos ya habían paralizado antes algunos días, víctimas del miedo. Y ahora encima ven que a su colega lo asesinan ni bien estaba empezando con su jornada laboral. ¿Y qué nos propone el gobierno? Más estados de emergencia, un cuarto de guerra, que por supuesto de esto no va a hablar, ¿no? El cuarto de guerra nos cuenta las cosas que el gobierno dice que está haciendo, que dice que está implementando, a quienes dice que está capturando, pero la realidad es muy distinta a lo que el gobierno dice que está pasando en el país. Me acompañan esta noche para hablar de ese y otros temas Víctor Andrés García Belaunde y Richard Arce, ambos excongresistas de la República. Gracias por estar aquí. Bienvenidos. Buenas noches, Tatiana. Muchas gracias. Buenas noches. Un placer estar con ustedes. Un gusto. A ver, compleja esta situación, ¿no? Porque ya lo habíamos anticipado, los estados de emergencia en ese país no cambian nada, pero los choferes, como muchos otros trabajadores, emprendedores, empresarios, siguen viviendo la realidad de la criminalidad organizada que no ha cambiado en absoluto. Entonces, ¿qué respuesta les está dando el gobierno? Es la muestra de la incapacidad de este gobierno. En realidad parecería que no le interesa la situación en la que estamos viviendo los ciudadanos, al extremo de que nos están matando. Si el dato no me equivoco, en lo que va del año vamos en 570, 74 asesinados. Sí. 554 ha cerrado en marzo, y ¿no? si tú te pones a analizar, nunca hemos tenido ese tipo de indicador. Y es una cuestión elemental en cualquier sistema para evaluar la capacidad de resolutiva, sobre todo de, en este caso, ministerio, ese indicador es determinante. El asunto es que ha asumido un nuevo ministro del Interior que está en silencio absoluto, no se ha pronunciado, no ha dicho nada respecto a los supuestos éxitos que presentó. ¿Recuerdas la presentación de Santibáñez antes que lo censuren? Claro. En el Congreso de la República presentaba maravilla. una panacea de acciones que habían desarrollado de inteligencia, que estaban comprando armamento, que por cierto ahora está relacionado inclusive a actos de corrupción. Lo lamentable de toda esta situación es que al gobierno no le interesa, una desidia de parte del gobierno que nos está matando y estamos llegando a este extremo, porque en este caso de los transportistas, esto no es nuevo. ¿A cuántos transportistas ya mataron? ¿Cuántas empresas de transporte están siendo extorsionadas? ¿Cuántos pequeños microempresarios están siendo extorsionados? Y el Estado no dice nada. Creen que con su estado de emergencia, que lo único que hace más bien es generar más problemas, porque inclusive bloquea realizar actividades económicas. Casos no tiene ningún horizonte, no trabajan con los alcaldes. Yo escucho permanentemente en Lima, sobre todo, a varios alcaldes distritales quejarse de la desconexión que existe en el trabajo coordinado que debería haber entre Ministerio del Interior, municipalidad, evidentemente el sistema de justicia y sobre todo la Policía Nacional, que por cierto fue degradado con Santibáñez, ¿no? 554 muertos, homicidios, según cifras oficiales del SINADEF, en lo que va, digamos, el primer trimestre del 2025. Transportistas están evaluando un nuevo paro y se sumarían también las funerarias, que también están siendo extorsionadas. O sea, ¿en qué país estamos viviendo? En el país de la extorsión, ¿no? Todo tipo de extorsión. Y extorsión del gobierno también. El suero es una extorsión. El hecho de que el gobierno apruebe oligopolios de salud, en medicinas, es una extorsión a la ciudadanía, porque no le dejas a la ciudadanía ninguna oportunidad de poder escoger. Hemos visto cómo el oxígeno creó muertos, 200 y pico mil muertos, porque no había oxígeno, porque se dejó un oligopolio del oxígeno. Ahora estamos causando muertos por el suero. ¿Qué vamos a esperar? Que el Mejoral cree también muertes más adelante por el oligopolio. O sea, el gobierno a través de la DGMIN está creando oligopolios. No permiten que ingresen al Perú medicinas aprobadas en Estados Unidos y en Europa. La FDA o la Organización de la Unión Europea. Esas medicinas que son largamente, cuidadosamente examinadas y certificadas en Europa y en Estados Unidos, aquí en el Perú no ingresan. Tienen que hacer una cola de 5 años, 47 requisitos que tienen que cumplir, que por supuesto no los pueden cumplir, y las desechan. ¿Para qué? Para que las que están acá se queden solas y no tengan competencia. O sea, el Perú tiene las medicinas más caras del mundo. Eso es una extorsión. O sea, el gobierno es un extorsionador. Y eso también hay que condenarlo. Y además, frente a esa crisis que estamos viviendo en materia sanitaria, el gobierno, específicamente el señor Vázquez, es el titular del tema sanitario en el Perú, ha tomado medidas, no sé qué piensan ustedes, improvisadas, atropelladas, cuando dice suspendemos el registro sanitario para Medifarma. Ah, no,
pero como no hay suero en el país, porque es la empresa que provee casi la totalidad, no, pero claro, lo que él dice es, vamos a permitir que sí se pueda utilizar el suero de Medifarma. Lo mismo con cuando nombra a la jefa de Digemit, ¿no? La nombra y ahí mismo a las horas la termina renunciando públicamente, está avalado ella, ¿no? Entonces, es todo muy improvisado acá, ¿no? Esas idas y contramarchas es la muestra de la informalidad, es la muestra de la falta de planificación, la falta de criterio, inclusive la capacidad técnica para gestionar un ministerio. Te repito, este es uno de los gobiernos más desastrosos que podamos tener. O sea, si con Pedro Castillo nos escandalizábamos con los ministros que tenía, porque eran impresentables definitivamente, ahora también tenemos impresentables, pero sumados a una incompetencia funcional. Porque desde mi perspectiva la mayoría de ministros están en una función de ser escuderos, de proteger cada una de las trapacerías de Dina Boluarte. De acuerdo. Dina Boluarte está involucrado en varios procesos que las indican por actos de corrupción. ¿Qué están haciendo los ministros? De voceros, de defensores, de escuderos, cuidando su fajín, cuidando sus 30.000 soles de sueldo y se olvidaron de su labor más importante. Pero acá tiene que ver el Congreso de la República. Porque inmediatamente con estas acciones el Congreso de la República podría censurar a varios ministros. Tienen la oportunidad ahora con la interpelación del Premier de censurar al Premier. Pero, inclusive pensando ya hasta cuidándose en salud, ¿no? Porque ya estamos a un año del proceso electoral, va a ser muy difícil que la presidenta presente una cuestión de confianza o algo así. Debería hacerlo para que se genere siquiera un acto de contrición de parte del Ejecutivo y asuma su responsabilidad de gobernar al país. Es un desastre lo que estamos viviendo, efectivamente, ¿no? que debería pasar el control político que no ocurren. Pero a mí lo que me sorprende fue escuchar al señor Vázquez ayer en una entrevista y hoy en conferencia de prensa decir: las clínicas no pueden ser tan confiadas, pues. Ellos también tienen que hacer su propio control de calidad. Así como nosotros en el Estado hacemos control de calidad, las clínicas también. Esto es un absurdo total. O sea, ¿quién fiscaliza las clínicas? Bueno, pero el ministro Vázquez es ministro de Salud, no es ministro de Vivienda ni de Educación, es ministro de Salud. Él es responsable político de lo que está pasando. Exacto. Y él no se siente aludido. O sea, ha dicho que no lo es, que no va a renunciar. En otras épocas, un ministro ante una muerte, renunciaba. Acá veo 4 o 5 muertes y sabe Dios cuántos más infectados o afectados por el suero trucho, y el ministro dice que la culpa no es mía. O sea, hay una responsabilidad política y él debe asumirla. Y el Congreso, por supuesto, que tiene menos de 2%, que tiene 0 en realidad, porque la presidenta tiene 4% de respaldo, menos 2.8, que es el error hacia abajo, tiene 1.2. O sea, la presidenta tiene de cada 100 peruanos, 1 que lo apoya. Y eso, por suerte. Sí. 1. Pero el Congreso tiene 2%, menos 2.8 son 0.8, menos. O sea, el Congreso tiene 0. De 100, 0 personas que la apoyan. Y no dice nada. Y apoya a la presidenta. Porque después de las muertes, ese ministro debe estar en el Congreso defendiéndose de una censura. Y parecería que no se han dado cuenta que ha habido gente que ha muerto por suelo. Pero estamos en el país donde se caen techos de centros comerciales, está en el país donde se envenena a los niños con jaliwarma, ahora está en el país donde se caen puentes, pero también ahora ni siquiera puedes comprar un medicamento porque ese medicamento te puede matar. O sea, es una situación que nos muestra la triste realidad que estamos viviendo los peruanos a consecuencia de la incapacidad funcional de nuestra clase política que está en el poder. Responsabilidad directa del Congreso y del Ejecutivo. Acá no es que la Fiscalía los está persiguiendo, no que a ellos hay persecución política, no. Es incompetencia funcional. La presidenta está más preocupada en arreglarse sus temas estrictamente personales, inclusive que están blindados a su, no sé, a su soberbia, a su capacidad de querer brindar una supuesta imagen, pero en realidad el trasfondo de esto es que no está gobernando. Y nos está llevando a una situación realmente insostenible, porque la desesperación de la calle se está manifestándose cada día cuando nos están asesinando, cuando está pasando y está repitiéndose estos casos. Y la gente entiende que Vázquez es el responsable político de esta situación. Y él siempre es responsable político. Vamos a escuchar lo que ha dicho él. Hoy en entrevista ha dicho que todos los días muere gente en los hospitales, si no, habría que cambiar ministros todos los días. Sí.
La interpelación siempre es una posibilidad y nosotros estamos dispuestos a ir a dar las respuestas necesarias, pero yo creo que con la explicación que he dado ayer, la mayoría ha quedado satisfecho por lo que he podido escuchar y obviamente la renuncia siempre es una posibilidad también, pero yo lo haría si es que tuviera yo una responsabilidad directa o si esto hubiese sucedido en el sector público, no lo duraría ni un minuto. Hay una responsabilidad política, obviamente, ¿no? Sí, claro, esa responsabilidad política. Si hablamos de responsabilidad política, todos los días se mueren pacientes en los hospitales y todos los días tendríamos que estar cambiando ministros, ¿no? Porque siempre a veces hay una falla en el sistema, que es histórica, que es una falla estructural que no viene de ahora, sino de décadas. Bueno, es que si en el país se muere gente todos los días producto de la inseguridad, porque se cae un techo, porque se cae el puente, y no se le mueve ni un pelo a ningún ministro, él se debe sentir muy seguro de dar esas declaraciones. Y además hay un detalle muy importante, las atenciones médicas en el sector público, en el sector privado, responsabilidad directa del ministro de Salud. Las atenciones en los colegios privados, en los colegios públicos, responsabilidad directa del ministro de Educación, por Dios. Si no entiendes ese concepto de atender justamente esos sectores determinantes para la población y que es tu responsabilidad, porque hay una responsabilidad política. Él no puede salir a argumentar y decir que no es mi responsabilidad. Es su responsabilidad política. Además, Richard, hay que añadir el tema de que el ministerio que él gobierna, autoriza todo eso. No solamente eso, sí, que el ministerio que él gobierna compre el 85% de suelo a esa empresa. A esa empresa. Entonces, hay una doble responsabilidad. Y el DIGEMIT es una dependencia directa. Él nombra al cartel, él nombra el cartel de medicinas que tienen... Y juegan en pared, porque la fiscalización, el control, la evaluación, el seguimiento, el control de calidad de DIGEMIT va paralelo a la producción. O sea, es una cuestión elemental. No es que la empresa produce y suelta al mercado. DIGEMIT tiene que estar sacando muestras permanentemente para garantizar que esos lotes producidos son totalmente inocuos, que no van a afectar a la salud pública. Entonces, ahí hay una corresponsabilidad. O sea, el hecho de nombrar, por ejemplo, en este caso a la presidenta de DIGEMIT y retirarla después de darse cuenta del conflicto de intereses, es la mejor muestra palpable de la incapacidad. Y ahí porque estás improvisando. Es que se dio cuenta que hubo conflicto de interés. No, pero porque además parecía que evidente. ponía en bandeja la cabeza de la jefa de DIGEMIT para salvarla de él. Públicamente una sesión del Congreso tenga que destituir a la señora que acaba de nombrar, qué vergüenza. O sea, él no se da cuenta quién nombra. O sea, él no revisa el currículum, él no pregunta qué ha hecho antes, cuáles son sus relaciones con los fabricantes de medicinas. No, él no sabe nada. Él lo nombra igual que el ministro del Interior con un prontuariado, en este caso con un currículum nefasto en cuanto a conflicto de intereses. Y se da cuenta en ese momento y la destituye, abiertamente. Sí. Cuando nada le costaba llamarla después a su despacho y revocarla. O sea, esa es una prueba palpable de lo improvisado que es el ministro y de irresponsable además, porque no asume responsabilidades. Pero esas actitudes son avaladas por el jefe de gabinete. Hoy Adriancén lo ha respaldado, a él y a todo su gabinete, y ha dicho que incluso no descarta presentar o hacer cuestión de confianza. ¿Cómo ven eso? ¿Le causa gracia? Es que es irónico, mi risa es con ironía. O sea, no tiene ni siquiera los argumentos. Encima estamos viviendo esta situación de exposición de la seguridad pública, de la seguridad de la salud de la población, y que salga con ese tipo de mensajes. ¿Dónde está lo mínimo? Por ejemplo, un político lo mínimo que tiene que hacer ante una situación es pedir hasta disculpas, tener cierta humildad, de entender la magnitud de la responsabilidad y el impacto que se está causando en la población. Y a partir de ello plantear alternativas. No, acá está la soberbia. Nosotros estamos haciendo bien el trabajo. Acá el problema es la prensa. Sí, acá el problema son los opositores políticos. No, acá es la Fiscalía. La Fiscalía es un actor político. Cuando la Fiscalía está cumpliendo su rol y su responsabilidad de perseguir el delito. Y el fiscal no va a ser amigo de nadie, por más que sea presidente, por más que seas congresista. El fiscal no puede ser amigo. Porque ahí se genera conflicto de intereses, pero la gente no entiende que es un conflicto de interés. Por eso escuchas hasta a los congresistas cuando les hablas de que hay conflicto de interés cuando apruebas una ley que va a favorecer a los familiares para que puedan contratar en el Estado. Te das cuenta el nivel de decadencia al que estamos llegando. Y juegan en pared ejecutivo y legislativo. Pero se han dado cheques en blanco para hacer lo que se les venga en gana en el país, ¿no? Que está en otro lado, ¿no? Cuando dice, oye, cuestión de confianza, nos están interpelando mucho y censurando muchos ministros. Bueno, el señor Adriancén, pues,
Si ha defendido a Santibáñez, ¿por qué no va a defender a Vázquez? Defienden Esperamos su poco. sueldo, Víctor Andrés. Sí, claro. No están defendiendo, son Sí, gente sí. deplorable que ni siquiera tiene la dignidad No. de plantear argumentos. No. No, están cuidando el fajín, el sueldo, el espacio de poder, que es pasajero, La que es billetera, efímero. la billetera, ¿no? Y la fajín más billetera. ¿Y Y qué encima- No sé cuál pesa más Y para él. encima hacer el ridículo a nivel nacional. ¿Qué dirá su familia? ¿Qué dirá su entorno? Se suponía que eran profesionales. El caso de Morgan Quero, hasta con Ahorita estudios vamos en a el hablar de extranjero. Morgan No, Quero sino que te también, das porque cuenta, a esta gente no les importa ni varias cosas siquiera ahí. ese escarnio de la población frente a sus acciones Sí. que nos están afectando ¿Pero a cree todos que los prospere la peruanos. moción de censura? Porque se está alentando una del Bueno, Congreso. yo creo que la censura debería ser sobre el señor Vázquez de todas maneras. Claro. Es decir, quizás el primer ministro pueda pasar a segundo plano, no sé, se puede defender. Pero Vázquez ya debería irse a su casa. Hay varios muertos causados por una autorización y una certificación y una compra masiva y un oligopolio aceptado y promovido por su ministerio, por su sector. No hay suero en el Perú. Se está importando suero de fuera, del extranjero, como se importó oxígeno en época de la pandemia. Estamos entrando a la misma situación. O sea, solamente cuando hay este tipo de muertes por oligopolios, se dan cuenta de que hay un oligopolio. No, en el Perú hay un oligopolio hace mucho tiempo. Y la DIGEMIN no hace nada para controlarlo. Las medicinas en el Perú valen 100, 200, 300% más que en Chile, que en Argentina, que en Venezuela, que en Colombia, que en México, por los oligopolios. Y eso sí que hay que romperlos. Son los farmacéuticos los que han impuesto ese oligopolio. Y el ministro debe responder por eso también. Eso es consecuencia del oligopolio. Tengo que hacer una pausa. Quédense con nosotros unos minutos más. Regresamos para seguir hablando sobre ese y otros temas. Morgan Quero, por ejemplo, que el día de hoy ha hecho vivas por el autismo y propone además que se dicten clases de inglés sin profesores de inglés. Esto no es necesario. Con eso y más, regresamos. En automático y que cuente para ganarme un soldazo. Conseguido. Tus guardaditos también participan para llevarte 20.000 soles mensuales por un año. Bien, somos un país con muchas dificultades, estamos comentando aquí con mis invitados de esta noche, y en el tema de educación también, ¿no? Porque los chicos no pueden ir a estudiar tranquilos, porque sus colegios son excursionados, muchos de ellos han pasado clases virtuales, los delincuentes se meten a las clases virtuales, han suspendido en algunos casos completamente las clases, y claro, ¿qué padre de familia se va a sentir seguro, ¿no? De enviar a sus hijos a un colegio que sabe que está siendo atacado? Anoche ha sido atacado, un colegio dejó un explosivo en el distrito de Puente Piedra. O sea, ¿quién se va a sentir seguro enviar así? Y con un titular como el señor Morgan Quero, que anda bastante perdido por ser muy buena gente, por decirlo de una manera coloquial. Eufemística. Sí, lo que pasa es que frente a eso, lo que tenemos es las respuestas y los exabruptos de Quero. Eso es lo más lamentable, porque se lanza con cada hemorragia verbal, yo diría, porque dice cada sandez. El día de hoy haciendo vítores al autismo, no tiene ningún sentido, al contrario. Pero recuerda bien que esto no es nuevo. Sus expresiones que dijo de las niñas violadas en la selva, cuando hablaban de los derechos humanos y dijo que no es para las ratas, pero delante de los estudiantes, es lo que más causa indignación. Si él quiere hacer un discurso político, tiene tranquilamente el ministerio convocar una conferencia y se manda su discurso, no delante de los estudiantes, para hacer una especie de catarsis de toda su incapacidad funcional. Y lo más lamentable es que se supone que es una persona que tiene posgrados y estudios hasta en las mejores universidades. Entonces, la mediocridad no solamente es patrimonio de la falta de oportunidades para estudiar, no, gente también con buena formación pueden ser mediocres, ¿no? Porque no se le ve otra forma. O sea, defender lo irracional, pretender insultar la inteligencia de los peruanos cuando sale a defender a Dina Boluarte por el tema de las cirugías, bueno, por esos son ejemplo. otros O sea, es una intereses cuestión que tiene. evidente las cirugías. No hay forma. Es la vista, la foto es palpable de la diferencia Él puede de una Dina defender lo que Boluarte que quiera. ingresó y una Dina Boluarte Que actual. defienda lo que quiera, pero que trabaje por la educación, ¿no? No, pero Vamos eso a te escuchar- eso te muestra la falta de empatía, Sí, la sí. catadura moral que tiene este Defendiendo lo sujeto, ¿no? indefendible, Frente a la coincido. Vamos a situación. escuchar lo que ha dicho Morgan Quero el día de hoy respecto al autismo. Ampliación del programa de inglés fonético que el año pasado benefició a 1 millón de estudiantes en la educación inicial, que ha sido un
éxito en relación al trabajo coordinado con todas las UGELs, pero también con nuestros docentes, probando que no necesitamos docentes de inglés, sino que podemos trabajar con una pedagogía de vanguardia y con material educativo generado desde el Minedu. Le damos la oportunidad a nuestros niños y a nuestras niñas, no solo de educación inicial, sino ahora, a partir de este 2025, de primero, segundo y tercer grado de primaria, para que aprendan el inglés fonético. ¡Que viva el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo! ¡Que viva el autismo! ¡Que viva el Perú! Muchas gracias. A ver, no hay ni 24 horas de diferencia entre una declaración y la otra, ¿no? La más reciente, relacionada al autismo, tengo que explicarles, una viva, hace referencia a una celebración y hoy no hay nada que celebrar. Es un día para generar conciencia, para ver qué oportunidades más se pueden desarrollar en el país, para ser empáticos. Nada que celebrar, ministro Quero. Y del otro lado estábamos escuchando también esta política de enseñar inglés sin docentes que dominen el idioma, porque nos va a enseñar fonética, o sea, alfabeto, sonidos en inglés, y esto responde a una promesa que hizo Dina Boluarte de enseñar inglés desde la etapa inicial. Muy bien, pero el gobierno recién se da cuenta que no hay suficientes docentes capacitados en el idioma inglés. Lejos de optar por la capacitación, dice, mejor enseñemos fonética nada más. O sea, la educación tirada al suelo. Bueno, además 1 millón de alumnos, de gente que ha aprovechado el sistema. 1 millón. ¿Dónde? A ver, que lo diga, ¿dónde? Empiece a sumar los alumnos colegio por colegio y no llega pues a 100.000 probablemente, ¿no? Me parece que es muy exagerado. Ahora, yo creo que el autismo no hay que celebrarlo, es cierto, hay que comprenderlo, hay que ayudarlo, hay que visibilizarlo, hay que darle todo tipo de facilidades a los padres de familia que tienen hijos autistas para que puedan contribuir a desarrollar a su hijo con las mayores actitudes que pueda tener y suplir cualquier tipo de efecto que puedan tener que les impida desarrollar una vida casi normal. ¿Y qué hace el gobierno por ellos? Eso es lo que quiero saber. Aparte de celebrar su día, no veo nada diferente. No veo que haya habido un programa, una estrategia, una asistencia, una ayuda, una manera de poder marcar un camino o con objetivos. No lo veo. Simplemente había una celebración y eso no es la solución del problema, evidentemente, ¿no? De acuerdo, porque además hay padres de familia cuyos hijos se encuentran en esa situación y tienen que por sus propios medios buscar colegios. Exactamente, para les cuesta más caro, terapias. mucho más caro. Exacto, pero es algo que el Estado debería proveer. Y ahora imagínate, en los otros sectores, por ejemplo en provincia, no existen instituciones especializadas para que se pueda tener espacios de sensibilización, de estímulo que requieren estos niños para mejorar sus condiciones, porque la responsabilidad de la sociedad es inclusión social, pero se requiere terapias y para eso se requiere especialistas. Entonces, hacer ese tipo de arengas son más propias de un mitin partidario, o el tipo se ha equivocado del lugar donde está. Lo segundo, definitivamente el tema del inglés muestra una ignorancia, eso se llama analfabetismo funcional, porque él no será analfabeto, pero con lo que está expresando es una muestra de ignorancia. ¿Cómo van a enseñar el idioma si tú no conoces el idioma, por Dios? Deberían siquiera estimular en el otro tema que se está relegando, que es la educación bilingüe intercultural, que justamente revalora nuestro idioma, nuestros idiomas ancestrales, como el quechua, que es un sector muy importante que se potencia, pero en el Ministerio de Educación han estado reduciendo esas políticas, no les gusta. Y ahora en el caso del inglés, que también requiere más o menos el mismo tratamiento, se requiere de especialistas. Tú sabes que un maestro de inglés, para cuando lo contrate el Estado, necesita tener mínimo 30 horas. Pero como no tiene 30 horas, lo mandan a enseñar educación física, lo mandan a enseñar educación laboral. Claro. Entonces, ahí está el problema de fondo, pues. Tienen que ser especialistas en inglés y que enseñen las 30 horas de inglés. En todo el colegio podría enseñar tranquilamente una persona bilingüe que hable el inglés. Una persona que no hable el inglés, ¿qué va a enseñar, por Dios? Es una cuestión elemental. Creo que el tipo fue a estudiar a Inglaterra, debe saber el inglés. O sea, si él sabe la complejidad del idioma, justamente a eso me refiero. Hemos tenido la oportunidad de ir afuera y qué difícil es aprender un idioma y hacer un estudio. Entonces, con esa experiencia, hacer ese tipo de expresiones demuestra
una desidia, un desprecio inclusive Tengo por que hacer todos los una pausa, estudiantes, pero ¿no? antes quiero compartir con ustedes y con el público de 2025 la respuesta y un mensaje potente que da un niño que tiene autismo desde el Congreso de la República. Le respondió al ministro Morgan Kir. Conozcan más sobre nuestra condición para que no estén gritando que viva el autismo como lo hizo una autoridad. Hoy queremos una sociedad inclusiva, justa y empática, y solo lo conseguiremos y abrazamos la diversidad en todas sus formas y matices. Traslada tu cuenta sueldo a Banco Falabella y disfruta en TOTUS 10% de descuento en alimentos todos los días. Hablamos mirándote a los ojos. Estamos de regreso en 2025 y en esa primera parte de la conversación creo que la conclusión podría ser que los tres sectores más importantes del país, seguridad, salud y educación, están prácticamente a la deriva, ¿no? Y en manos de personas que probablemente no están mirando y entendiendo el problema que hoy compete a su sector. Yo diría es multisectorial, ¿eh? No es solamente en esos tres sectores. Hay muchos que guardan silencio, desde el Ministerio de Energía y Minas, el propio Ministerio de Economía. Hemos tenido un irresponsable. El de ahora creo que todavía está asumiendo cierta responsabilidad, porque yo tenía el concepto que el Ministerio de Economía cautelaba los recursos económicos del país, que era como el candado para evitar el despilfarro de dinero, que por ejemplo el Congreso lo solicita permanentemente, pero no, están en un pacto infame ahí para disponer de recursos públicos. Hay una feria de millones de soles del presupuesto público para atender sus necesidades, ¿no? Entonces, esta es la muestra de que a la presidenta Boluarte no le interesa el país. ¿Coincide? Por eso está, está más preocupada en buscar escuderos, porque su única fortaleza son sus ministros que le puedan aupar, que le puedan hablar al oído, hacerle sentir bien, porque sabe que la gente la rechaza, ¿no? Está muy preocupada en su físico. Vanidad, ¿no? Sí, vanidad, no sé si tardía o prematura, pero es vanidad. Pero no a costa de los peruanos. Sí, pero a costa de los peruanos, lamentablemente. Eso es lo más triste, ¿no? Lamentablemente. Ahora, yo creo lo siguiente, que cada sector está muy mal, otros peores, unos más malos que otros, es cierto, todos están mal. Pero hay algo que hay que rescatar. He visto que el ministro, creo que es Salardi, el de Economía, ha sacado o está sacando disposiciones, yo no las he visto, pero he visto el titular, ojalá, hay que estudiar qué cosa está haciendo, está sacando 480 disposiciones para reducir la tramitología. Bueno, si eso es así, ojalá que sea así y que lo hagan bien, porque el Perú no puede vivir de tanta tramitología. O sea, el Perú está paralizado prácticamente por la cantidad de trámites que tienen que hacer, que conducen a la corrupción, a cómo es. En la burocracia, ¿no? Claro. A cómo es. Entonces yo creo que si eso se hace, me parece que justificaría la presencia de ese señor. Pero en el resto de los sectores estamos muy mal, es evidente que estamos muy mal. Hablemos del antecesor de Dina Boluarte, de Pedro Castillo. Está en medio de un juicio, pero ayer se presentaron dos testigos importantes. El chofer y el seguridad, conocido como La Sombra, y han contado datos interesantes respecto al momento en el que ellos se enteran que Pedro Castillo salía con la familia rumbo a la Embajada de México, lo que desbarata un poco la tesis de Pedro Castillo de que él no pensaba huir del país. Vamos a escuchar lo que dijeron en el juicio. En un momento, aproximadamente por Pierola Colmena, por la radio, La Liebre o la 1001, que es la cabeza de la comitiva del patrullero, me indica a qué punto nos dirigimos, porque no conocíamos, ¿no?, el destino. Yo le hago la consulta al superior Irigoyen, él le consulta al señor Castillo y ahí el superior Irigoyen me dice a la Embajada de México. Y ahí yo comunico eso por la radio. Entonces, recién ahí es que el 1001, el judicial Cárdenas, puede coordinar con tránsito para controlar el tráfico, cosas como esas, ¿no?, para agilizar el desplazamiento.
Pero Pedro Castillo les dice cuando ya están en ruta, ¿no? Vamos a la embajada. Antes de eso, nada. Ellos simplemente, por eso es que dicen, no pudimos controlar el tráfico, coordinar, ¿no? Que se les dé espacio hasta que se los detiene al momento que Pedro Castillo... Bueno, yo creo que es clarísimo. Eso se suponía, pero ahora está confirmado, ¿no? Es decir, el presidente de la República, que yo sepa que yo he trabajado en el Palacio de Gobierno 5 años, nunca sale sin una ruta. Generalmente la Casa Militar se encarga de todo eso. Este señor ha salido apurado, sin una ruta por eso, porque estaba apurado, y la ruta él la ha dado en el auto, y se ha desplazado y después ha habido la detención. Minutos después, largos minutos, porque el tráfico es muy intenso en esa zona, lo han detenido cuando los jefes se han enterado que iba a una embajada y lo han detenido. Cuando estaba yendo él con su familia a una embajada, no para dejar a la familia, sino para quedarse él también. Claro. Eso es clarísimo. Él se dio cuenta las 2 horas después que había fracasado en su golpe de Estado, que nadie le había hecho caso, que estaba muy mal preparado. Claro, se apoyó en 2 imberbes, ignorantes, como la Betsy Chávez y el señor Aníbal Torres, una muy joven, imberbe porque era muy joven, y otro muy viejo, ya casi senil, y por lo tanto decía y hacía tonterías. Pero estas 2 pilares de su gran revolución, de su gran golpe, fracasaron evidentemente y no lograron nada. Y la falta de coordinación con las Fuerzas Armadas o con la policía creó este vacío que después fue retomado al detenerlo. Entonces él había fracasado, se ha dado cuenta que había fracasado porque tonto es, pero no lo es tanto, por lo menos no a ese nivel. Él se dio cuenta que había fracasado, que no podía hacer nada y que buscaba su última salida, su última carta, que era ir a la embajada. Y lo tuvieron en el camino. Si no, estaría asilado hoy día en la embajada y estaría viviendo hoy día en México con su familia. Exacto, porque además Pedro Castillo no iba solo a dejar a la familia en México, porque al día siguiente el entonces presidente AMLO confirma que Pedro Castillo se había comunicado con él para pedir asilo para él y para la familia, ¿no? O sea, se va, digamos, configurando en el juicio con estas declaraciones sumadas a otras personas como los representantes, altos mandos de las Fuerzas Armadas de aquel momento, que Pedro Castillo dio un golpe de Estado. Eso es evidente. Lo interesante sería que él podría participar tranquilamente del proceso para poder aclarar, para justamente conocer la verdad, porque al final, los historiadores saben muy bien, Víctor Andrés, como es su profesión, al final se va a conocer y el Perú sabrá la historia que sucedió, porque cuando hace esa narrativa La Sombra, tú debes recordar la imagen de la salida de Palacio, de la esposa, los hijos, con sus bolsas, parecía que estaban yendo de viaje, era más que notorio, estaban sacando inclusive hasta cosas muy personales, ¿no?, de la niña, ¿no?, como sus juguetes, cosas así, que se veía clarito en la imagen, ¿no?, en ese momento tenso. Entonces era más que evidente que estaban saliendo de Palacio para buscar un buen recaudo, ¿no? Pero también ahí hay que analizar un tema que parece interesante y me parece que deberían hacerse el análisis respecto a los tiempos, porque escuchaba a los abogados y la tesis de los abogados de Castillo es que no coincide el tema de la vacancia presidencial que se dio en el Parlamento en tiempos versus la captura del presidente. Porque recuerda bien que el presidente tiene inmunidad, entonces no se le puede capturar, no se le puede detener. Entonces, ¿cuál fue primero? Ese es, creo que, el argumento. Pero yo entiendo que al momento que él quiso hacer un golpe de Estado, cometió el delito. Y en ese momento, yo no soy constitucionalista, ¿no?, pero entiendo que ahí pierde cualquier inmunidad, porque está intentando romper el orden democrático. Era un mensaje presidencial con banda presidencial. Por supuesto. Un mensaje a toda la nación oficial, con banda y con bastón de mando. O sea, él como jefe supremo de la Fuerza Armada anunciaba el cierre del Congreso, el cierre de la Fiscalía de la Nación, etcétera, etcétera. Él lo anunciaba. O sea, ahí está dando la orden. Por lo tanto, él está cometiendo. Ahora, finalmente, es un hombre cobarde, porque si él dice que actuaba porque el pueblo lo quería, el pueblo lo pedía, que acepte su responsabilidad. Sí, pues el pueblo me lo pidió y yo decidí hacer esto. Que lo acepte, pero no lo acepta. Es, además, no solamente ignorante, sino cobarde, porque un líder político acepta sus responsabilidades. Todos los líderes políticos aceptan sus responsabilidades, salvo los cobardes como él. Pero a mí yo le hago el símil con Alberto Fujimori, porque casi fueron los mismos hechos, solo que en el caso de Alberto Fujimori hubo resultado. O sea, ¿por qué? Por la narrativa, por lo que se quiere reescribir la historia. Lo que hizo Alberto Fujimori cuando disolvió el Congreso fue un golpe de Estado. Lo que hizo Pedro Castillo fue un golpe de Estado. Los dos pretendieron ser dictadores, querían irrumpir en nuestro sistema democrático y eso tiene que ser condenado
por cualquier color político. De acuerdo. Porque ahora se pretende reescribir la historia. Ya el Congreso ha restituido hasta la firma de Alberto Fujimori, que había renunciado justamente en el extranjero. ¿Cuál es la diferencia? Que Fujimori tuvo a Montesinos y Castillo tuvo a Betsy Chávez. Esa es la diferencia. Pero los dos pretendieron irrumpir en nuestro sistema democrático. Totalmente. El mensaje tiene que ser contundente. Así es. A toda esa gente que pretende imponer, el golpe, así es. que quiere usar la fuerza contra lo que es la democracia, que nosotros tenemos que defender como políticos, independientemente del color, es determinante. Pero que tiene que haber sanción. Sanción para Fujimori, sanción para... Y sanción para Vizcarra. Me refiero a la sanción de la historia. No. Pero sanción para Fujimori, la historia sí, sanción para Vizcarra y sanción para Castillo. Que los dos tuvieran un primero éxito y el tercero no interesa. El golpe lo dieron los tres. Tengo que hacer una pausa. Regreso para seguir hablando con ustedes, que espérenme unos minutitos. Ese anuncio que ha dado Donald Trump, incremento de aranceles para productos del Perú, y el gobierno dice que recién se ha enterado, que no sabe todavía qué van a hacer. Con eso y más volvemos. A ver, estamos de regreso. Donald Trump anunció 10% de aranceles para productos peruanos que ingresen a su país y de otros países también. Entonces, esto va a entrar en vigor a partir del 5 de abril. En una conferencia de prensa que hubo hoy se le preguntó al jefe de gabinete a ver qué respuesta tiene el gobierno frente a esto. Y él dijo, bueno, recién nos estamos enterando, vamos a ver a qué productos aplica. Y de hecho se le volvió a preguntar, le dijeron, ministro, esto era algo que se anticipaba, esto era algo que se preveía podía ocurrir, que no han tomado ninguna previsión al respecto. Dijo, bueno, recién lo vamos a evaluar, vamos a ver, pero sin duda algún efecto, digamos, en los productos que se importan a Estados Unidos va a tener. O sea, el gobierno tendría que haber previsto esa situación, tener de pronto alguna respuesta ya de Cancillería, del MEF, que algo se vaya a hacer. Y lo más importante, tenemos canciller, tenemos embajador en Estados Unidos, tenemos a los otros embajadores de la OEA, tenemos al embajador inclusive ante las Naciones Unidas que están en Estados Unidos, que deberían ser los que deberían estar alertándonos al país sobre estas decisiones. Pero lo primero, te das cuenta la muestra de un líder, de estos líderes mundiales radicales, de extrema derecha, conservadores. Así como hablaba de analfabetos funcionales, yo siento que es un analfabeto funcional en términos económicos el presidente Donald Trump. Porque lo que no se está dándose cuenta es que está llevando a su país a una situación extrema de recesión económica y sobre todo no está entendiendo lo que significa el comercio internacional. Si él aumenta un arancel, esto es reciprocidad, es un feedback. O sea, si tú aumentas arancel, la respuesta es que el otro país te va a aumentar también el arancel. Por eso hay los acuerdos comerciales, para que se puedan reducir esos aranceles, para que pueda desarrollarse el mercado. Yo que soy de izquierda te estoy hablando del mercado, del libre mercado, porque así funciona. Se ríe, claro. No, pero es que es una cuestión elemental de conocimiento básico de economía. Y Donald Trump no lo está mostrando. Está cambiando la política de los últimos 30 o 40 años en el mundo y en Estados Unidos básicamente. Y las consecuencias van a cargar desglobalizando el mundo, ¿no? Un proteccionismo absurdo. Y ahora va a volver al proteccionismo de los nacionalismos pasados, ¿no? Ese es verdad, ¿no? Ahora, yo digo lo siguiente, yo no creo que el 10% en frutas, básicamente en la industria agrícola del Perú, pueda disminuir mucho la exportación de Estados Unidos, porque la exportación del Perú en estos productos como la palta, el arán, algunas otras cosas, son cosas que suplen a la agricultura mexicana o otra que llega a Estados Unidos de otras partes del mundo. Surgen o son frutos que se dan en otras temporadas, en otros meses. Entonces yo no creo que pueda haber, no lo conozco. No, pero hay un detalle, ¿eh? Muchos de los productos que exportamos son commodities. Y los commodities tienen un precio internacional, y eso no lo estipula Donald Trump. Es otro concepto elemental de comercio internacional. Si tú no entiendes ese concepto de commodities, pero como surgen en otra época, en otro momento, en un momento que allá no hay y otro no le puede suplir, probablemente no suba, no lo sé. Pero es una cuestión simple, ¿no? de libre mercado, porque al incrementar el arancel, lo que va a hacer es que escaseen esos productos y va a dispararse el precio. Bueno. Al dispararse el precio, el consumo no va a poder adquirir. Y es ahí donde se genera la crisis, porque hay una necesidad de comprar esos productos. Bueno, pero el gobierno tiene que aumentar el drawback o algún tipo de apoyo y para que esto... Sí, pero ¿cuánto le cuesta al Estado? Por supuesto que sí. Pero el gobierno ni siquiera ha pensado algo. O sea, el gobierno ni siquiera recién se enteraba. Sí. Bueno, eso sí es grave, que recién se entere. No, pero en el gobierno están más perdidos, están más preocupados en cuidar
las denuncias que tiene Dina Boluarte, que está pensando, por ejemplo... Pero yo voy a algo más. Trump está creando una crisis mundial económica y una crisis del dólar, que se va a pique. Hoy día los bancos centrales de Europa y del mundo están comprando oro. El oro ya está a 3.200. En el Perú, ¿cuánto de oro tiene el Banco Central de Reserva? 4%. Igual que hace 15 años. Y somos productores de oro. No ha comprado 1 gramo de oro en 15 años del Estado. Somos productores de oro. Y somos productores de oro. No hay que comprarlos en Nueva York. Se compran en Patás. Y no compra. Entonces hay que decirle al Banco Central de Reserva que señores compren oro, que está subiendo mucho. Ya pasó los $3.000 la onza. Sí, el banquero JP Morgan históricos. decía, el oro es reserva, el dólar es crédito. Muy bien, gracias a los dos por haberme acompañado esta noche, muy gentiles por haber venido hoy al programa.